Y bueno, esta mañana tengo el gusto de saludar a Carlos Rajo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Estoy muy bien, gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, ayer se cumplieron 100 días de Trump en el mandato. En efecto, se ha hablado una eternidad de cosas que se han, sobre los famosos 100 días, y a veces una cuestión que viene un símbolo de allá por Franklin Roosevelt hace muchos años, varias presidencias en Estados Unidos, y aun cuando es una cuestión superficial totalmente, ¿no? Un símbolo, al mismo tiempo se le toma importancia porque marca, que te dijera un poco como la primera llamada sobre rendirle cuentas a la nación y en este caso al mundo por ser el presidente de Estados Unidos y la influencia que tiene en los asuntos mundiales, internacionales. Entonces la gente le pone atención, la prensa en particular suena los tambores de guerra cubriéndolo y cubriéndolo el asunto, pero porque tiene, insisto, más allá del simbolismo una razón, ¿no? Es ver un poco qué es lo que este presidente ha conseguido y de alguna manera, a partir de ahí, de lo que ha conseguido o no ha conseguido, de alguna manera establecer alguna pista sobre en el horizonte sobre lo que va a venir, ¿no? Porque si no pudiste conseguir mucho, está hablando de que vas a tener problemas, sea porque sos incapaz personalmente o sea porque no pudiste hacer las alianzas legislativas necesarias en el Congreso. Entonces, en el caso de Trump, suena disco rayado esto y parecería alguien que nos escuche que simplemente por una cuestión que somos anti-Trump, pero es la verdad. O sea, cuando analizás, comenzando por los positivos para darle un poco balance al análisis si se quiere, lo verdaderamente positivo que tiene es que consiguió que nominaran a un hombre conservador, a un juez conservador a la Corte Suprema, lo cual la Corte Suprema en Estados Unidos tiene un enorme, en todo el mundo tiene un peso, pero aquí en particular, debido a las influencias que tiene en la sociedad y la reverencia que tiene y bla, bla, bla. Entonces, ese es su único caso concreto en donde pudo meter a un magistrado. La característica interesante fue que él no le metió manos literalmente, simplemente lo nombró, dejó que expertos lobistas que conocen cómo se manejan los pasillos del poder en el Congreso manejaran el caso y lo consiguió. Se amarró el Twitter, le amarraron las manos, no ofendió a nadie, a ningún senador ni nada, y el asunto pasó. Más allá de eso, es muy poco lo que ha conseguido. Quizá en Sí. cuestiones de regulación ya comenzó a destruir todo lo que Obama había ido poco a poco construyendo en términos particularmente del cambio climático, cosas para reducir esto y lo otro, cosas positivas desde el punto de vista de la gente que protege el medio ambiente, y Trump los está destruyendo literalmente. Todo eso son nada más los positivos, y si vas a los negativos, pues no ha conseguido absolutamente nada. Su principal proyecto legislativo, que era atacar y tirar a la basura la ley de salud de Obama, que en Estados Unidos se llama Obamacare, no pudo, ni siquiera la llevaron a votación porque los republicanos estaban divididos. Entonces, en conclusión, son 100 días que han confirmado mucho de lo que ya se sabía de Trump, ¿no? Básicamente que es un hombre que no estaba preparado, que no tiene el temperamento, que no tiene las cualidades, que no tiene la sangre fría, que no tiene la humildad para decir, este es el trabajo más complicado quizá que hay en el mundo, tengo que aprender, tengo que ir creciendo con él. Él sigue siendo el mismo Trump, ¿no? Narcisista, individualista, qué sé yo, un montón de cosas que se dicen de él. Ese es un poco así, rápidamente, un análisis somero de estos primeros 100 días. Claro, Carlos, ¿cómo analizaría su discurso? Porque, antes de estos 100 días hizo promesas que obviamente pues no cumplió todas en estos 100 días. Entonces, en su discurso ignoró sus fracasos, pero sí se tomó el tiempo para presumir sus logros. En efecto, muy a lo Trump, tú pudieras decir, no, todos los políticos hacen lo mismo, no, ningún político va a hablar de sus negativos, pero en este caso es eso mismo, ¿no? El no presentar ninguna humildad, ninguna modestia, nada más. Y esos triunfos, si se les quiere llamar así, porque la verdad que te digo es muy poco, más allá de la Suprema Corte que mencionábamos y las cuestiones de comenzar a destruir las regulaciones para proteger el medio ambiente, Sí. es muy poco lo que ha conseguido. Las grandes promesas que él hizo, que era destruir la ley, tirar a la basura la ley de Obama, la ley de salud de Obama, no lo pudo hacer. Luego presentó las cuestiones estas, órdenes ejecutivas sobre inmigración, una contra los musulmanes y la otra
que te dijera, contra la ciudad de Santuario. Las dos están estancadas por decisiones de magistrados de diferentes cortes que dijeron esto es inconstitucional. Entonces, el muro sigue siendo nada más una idea, una cuestión abstracta, porque no se ha hecho absolutamente nada. Es una cuestión complicadísima. Debes de obtener primero el dinero, después lidiar con todas las fuerzas locales en Texas, en Arizona, en un montón de lugares, que muchas de esas tierras no le pertenecen al Estado, sino que son privadas. Entonces, no es algo tan simple, ¿no? Además, la opinión pública, sus bases sí quieren el muro, pero el resto de la nación no necesariamente quiere el muro. Entonces, muchas de esas promesas, en efecto, no se han cumplido, y no podés decir que, no sé de dónde le saca para decir que se ha cumplido. Lo interesante de todo esto, un poco sacando una arista de eso que tú has dicho, es que para sus bases sí ha cumplido. Sus bases siguen con él y sus bases están satisfechas, contentas. Cuando los encuestadores les preguntan, dicen totalmente, sigo con él, y si no ha hecho cosas es por estos demócratas, es por la prensa, bla, 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 pero yo sigo con él hasta la muerte. Entonces, desde ese punto de vista, él sí puede dar ese discurso porque sabe que a sus bases, por supuesto, que se lo aceptan como cuestión verdadera. Carlos, ¿tú crees que Donald Trump siga utilizando esta estrategia de atacar a los medios, de mostrarse como fuerte, cuando en realidad no ha logrado casi nada de lo que ha prometido? ¿Crees que siga así? Esto de la prensa es relativo, fíjate, porque por un lado, no voy a negarlo, no pretendo defenderlo. Por un lado, es cierto que ha hecho estos grandes ataques contra la prensa, los enemigos del pueblo, y que si lo ves si le preguntas a un académico, a un cientista político, qué sé yo, un experto te va a decir, eso es el comienzo del fascismo, que no sé qué, bla, 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 y quizás sea cierto. Sí. Pero al mismo tiempo, debido al desorden que hay en su administración, en su gobierno, el acceso que tiene la prensa es mucho más que el que tenía con Obama, porque como todo el mundo se está peleando detrás de él, ahí en la Casa Blanca, todo el mundo, hay un grupo contra otro todo el mundo está filtrando cosas siempre. Entonces tenés relativamente un acceso a la administración, a la Casa Blanca, que no existía con Obama. Obama ni daba conferencias de prensa casi. Claro. Entonces es un poco contradictorio el asunto, pero no quiero, por supuesto, minimizar, ¿no? Esas palabras son gravísimas y te repito, desde el punto de vista teórico, si se quiere, de la academia, eso es el inicio de un fascismo, porque no podés estar diciendo que la prensa es el enemigo del pueblo estadounidense, ¿no? Uh-huh. Es el inicio de, como dice alguien, hoy dice eso, mañana puede haber represión. Les dije, si eran los enemigos, por supuesto que hay que reprimirlos o meterlos presos. Entonces es peligroso, pero aceptando eso, al mismo tiempo digo, debido al desorden y a las peleas internas, un montón de grupos que hay y que no hay una estrategia clara sobre lo cual va a ser la política estadounidense, tanto interna como externa, permite que todos los periodistas muchos periodistas tengan un acceso que no tenían antes con Obama. Carlos, otro tema muy importante creo que es su popularidad. Todo el mundo está al pendiente de qué tuitea, de lo que dice, pero su popularidad es muy baja. En efecto, a niveles históricos, sí, sin precedentes, es decir, desde que se llevan encuestas o desde que se miden ese tipo de cosas, por los últimos, 40, 50 años, anda en los 40%, o sea, una popularidad que te dijera brutalmente baja, ¿no? Para lo que son los presidentes de Estados Unidos en los primeros 3 meses, en los cuales supuestamente el pueblo te da una luna de miel, no te da el beneficio de la duda. Uh-huh. En el caso de él no se lo han dado, por una de las razones es no solo su incapacidad, sino que, y que no estaba preparado para ser presidente, sino el hecho de que, y que por supuesto no muestra humildad de decir estoy aprendiendo, pero es básicamente la idea que quienes están con él siguen siendo su base, la gente que votó por él. El resto del país que no votó por él, cada día más lo rechaza, cada día más siente temor, cada día más siente angustia, cada día más muchos de esos se organizan contra él. Entonces tenés una división, se ha ido profundizando esa división, un país polarizado totalmente, que estás con Trump o estás contra Trump, pareciera no hay grises, no, todo es blanco y negro. Sí. Carlos, después de estar observando y estar al pendiente de Donald Trump en estos 100 días y desde muchísimo tiempo antes, ¿qué le espera para sus próximos días en Estados Unidos?
Básicamente, a nivel interno, tiene que en los próximos meses tratar de pasar algún gran proyecto de ley, porque si no lo pasas, ya no va a pasar nada en los siguientes años que vienen, porque el otro año ya viene, es un año electoral, se renueva el Congreso y una parte del Senado, y ya la gente va a votar sobre esos proyectos basado en sus intereses muy personales. Si me van a sacar de mi asiento en el Congreso, en mi distrito, si yo voto por esto, voy a enojar a mis electores o no. Entonces, este es fundamental estos meses que vienen, tiene que o pasar, van a intentar de nuevo la cuestión de tirar a la basura la ley de Obama, la ley de salud, o alguna ley para reformar los impuestos, que esta semana ya sacaron un plan de una página sobre su idea de cómo va a ser un brutal, enorme, masivo recorte de impuestos. Entonces, alguna de esas dos pistas, algo tenés que hacer en esa pista de, ¿cómo se llama?, de proyectos legislativos si querés conseguir algo. Y a nivel internacional van a ser las crisis las que te van a ir determinando si estableces una política internacional de Estados Unidos, qué haces en el Medio Oriente, qué haces con Siria, qué haces con Europa, con la OTAN, en fin, toda una serie del Estado Islámico de cosas, porque tirar una bomba, eso no es una política, eso no es una estrategia. Y por supuesto también tenés cosas puntuales como es la negociación del Tratado de Libre Comercio, renegociación con Canadá y México. Entonces digo, todas esas cosas, la realidad va a ir obligando a que establezcas algún tipo de política. Entonces los próximos meses sí, ciertamente van a ser claves fundamentales para el resto de la presidencia. Pues sí, Carlos, estaremos al pendiente y seguramente Donald Trump nos seguirá dando mucho de qué hablar. No, sin duda que sí, es por el simple hecho de ser el país más poderoso del mundo, al menos en términos militares, genera esto, y particularmente en este caso por su muy especial personalidad, ¿no? Nunca antes se había tenido un presidente de este tipo, no solo en lo anecdótico, sino también en lo que muchos dirían peligroso, ¿no? Algunas cosas que te dijera que solo existían en la imaginación de la gente o en la mente calenturienta de algunos novelistas, hoy pareciera llegando a la realidad, ¿no? Un tipo que bajo ningún punto de vista debe haber estado ahí, es el presidente de Estados Unidos. Así es, Carlos. Pues muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada.